Bendito Padre Celestial, yo te pido que tú seas tomando esta palabra, Señor, que ha sido dada por ti y que nos bendigas a través de ella en el momento en que la necesitemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título de la palabra: importancia de lo espiritual. ¿Cómo se llama la palabra? La importancia de lo espiritual. A veces vivimos sumergidos tanto en la vida cotidiana como seres humanos, el trabajo, el estudio, tantas cosas, que a veces se nos olvida que tenemos una parte espiritual. Y hoy Dios nos quiere hablar de la importancia de lo espiritual. La primera razón por la cual Dios nos quiere solicitar que nos preocupemos por las cosas espirituales es que hay un origen espiritual, un inicio espiritual de todas las cosas. Dice Génesis 1:1 que Dios creó el universo. ¿Y Dios es qué? Espíritu. Entonces Dios en el principio creó los cielos y la tierra, dice la escritura en Génesis 1:1. Es decir, aquí hay un origen espiritual. Es Dios quien dio el inicio de todo lo que existe, es de todo lo que hay. Y si Dios lo creó y Dios es el creador del universo, es al que seguimos, es al que creemos, pues las cosas que son espirituales que Él ha creado, pues nos deben importar, ¿cierto? Y le debemos dar la relevancia que eso merece. Hay científicos y expertos que han estudiado acerca de la creación del universo. Dicen que son más o menos 4.600 millones de años, pero sabemos que para Dios un día son como 1.000 años, como dice 2 de Pedro 3:8, o 1.000 años como un día. Entonces ahí seguirán estudiando a ver cuánto tiempo les da, pero pues lo que quiero mostrar aquí es la grandeza de Dios sobre todo lo que existe y todo lo que hay. Amén. Hay un astrónomo que se llama Eric Sacrison, y él dice que en el mundo en el universo observable, es decir, que hay muchas cosas que todavía con la tecnología, la ciencia, todo lo que el hombre ha adquirido no ha podido ni siquiera lograr observar todo el universo. Hay algo que todavía no puede observar. Sin embargo, en lo que ha podido observar dice que hay 70 quintillones de planetas. Con esto solo quiero demostrar la grandeza de Dios y el poder de Dios, la inmensidad, o sea, el origen espiritual de todas las cosas. Dios, que es espíritu, nos deja ver cuán grande es su poder, cuán grandes son sus maravillas. Dice que la tierra estaba vacía, que nosotros le demos importancia a las cosas espirituales porque haya creado el universo, sino porque te creó a ti y me creó a mí. Eso dice Salmo 139:13. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, dice la escritura. Y Zacarías, hablando de todo lo que hemos dicho hasta el momento, capítulo 12, versículo 1, dice: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Cuán mayor relevancia tienen las cosas espirituales para nosotros cuando el creador de nuestra vida ha dado algo esencial que es el espíritu para que nos comuniquemos con él? Sigue siendo relevante que las cosas espirituales tengan importancia para nosotros. Amén. Y siguiendo con las estadísticas, los expertos dicen que el cuerpo adulto tiene aproximadamente 37.2 billones de células. ¿Cuán grande es Dios? Y comenzó de 43 cromosomas, son 46 en total, 43 de mujer, 43 de hombre, se unieron y ya vamos en 37.2 billones de células. Increíble cómo Dios ha podido entrelazar cada una de ellas para darnos vida, y no cualquier tipo de vida. Amén.
No solamente te creó a ti, me creó a mí, creó el universo, sino que dice segunda de Corintios 3:5 que nos dio capacidad según Pablo. Amén. ¿Qué tipo de capacidades? Comenzamos a imaginar Dios cómo nos hizo. Físicas, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad. Dios creó a Usain Bolt. ¿Quién no sabe quién es Usain Bolt? Uno de los hombres más veloces de la tierra. 9.58 segundos para recorrer 100 metros. 19.19 segundos para recorrer 200 metros. Yo ya con la primera zancada ya estoy agitado, ya estoy ahogado. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Dios le dio velocidad, Dios le dio coordinación, Dios nos dio equilibrio. Esas son las capacidades físicas. Pero hay capacidades sociales. ¿Cómo nos relacionamos con el vecino? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros jefes? ¿Cómo formamos equipos de colaboración para sacar un proyecto adelante? ¿Cómo como sociedad debemos unirnos para formar una mejor como cristianos inclusive? Esas son las capacidades sociales que Dios nos dio. Pero también nos dio cognitivas: inteligencia, memoria, lenguaje, creatividad, innovación. Todo eso nos dio Dios a nosotros. Y hay un origen espiritual. ¿Quién? Dios, que te hizo a ti y me hizo a mí. Amén. Nos dio capacidades emocionales. Nos podemos reír, podemos tener tristeza, miedo, angustia, sorpresa, culpa. Todo eso nos dio Dios. Ese es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, porque nos está diciendo que lo espiritual es importante, porque nace de Dios, que es espíritu, y quien nos formó y creó todo lo que existe, nos dio capacidades. Dice Santiago 1:5 que nos da sabiduría. Y siguiendo con las cifras, dice que el cerebro humano tiene 86 millones de neuronas. Y creo que en la siguiente estadística que voy a dar se quedaron cortos, porque dicen que más o menos puede almacenar el cerebro 100 terabytes de información. Uno de los bichos más avanzados, hasta donde he podido leer hasta el momento, de esto, de los equipos celulares, tiene hasta ahora 1 tera. Y los que han investigado dicen que puede almacenar 100 terabytes. Terabytes son miles de millones de gigas, y todavía en las gigas, todavía en nuestra cabeza como que se explota, porque todavía no comprendemos la cantidad de información que puede almacenar nuestro cerebro. ¿Y quién lo hizo? Dios, que es espíritu, y que nos está diciendo: las cosas espirituales son importantes para ti y para mí. Dice Salmo 92, 92:10, que nos da la fuerza. Hay un señor que Dios creó que se llama Lasha, que es de Georgia. Es un levantador de pesas. Dice que en un solo envión, es decir, coge la pesa desde el piso y lo levanta en un solo envión, 220 kilogramos. ¿Quién creó al hacha? Dios. En 2 enviones, es decir, coge la pesa desde el piso y la pone en el hombro, porque ya levantarla de una sola es muy difícil. Entonces va al hombro, y del hombro la segunda, 263 kilos. Más de 5 bultos de cemento. Tremendo, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Dios. Dice que nos da la fe. Los apóstoles decían: Señor, a Jesús, aumentanos la fe, porque estamos desmayando. Y a veces nos toca lo mismo, ¿no? Danos fe. Dice Hebreos capítulo 11 que Noé tuvo la fe suficiente para trabajar, para dedicar durante casi 100 años construyendo el arca.
tuvo que aguantar quizás insultos, burlas, bullying. Este man está loco, es que va a llover, nunca ha llovido, y construyendo una barca, quién sabe cuándo la va a terminar. Pero tuvo la fe suficiente para creer, tuvo la fe suficiente para obedecer, tuvo la fe suficiente para aguantar todo el tiempo. Porque quizás hoy llevaba, no sé, 20 años, ya estoy cansado, ya tiro la toalla, ya no quiero más. Quién sabe cuántas veces se levantó pensando lo mismo. Pero Dios, que es el que da la fe, la fuerza y todo lo demás, le dio para la fe suficiente para poder terminar. Amén. ¿Estamos entendiendo cuál es la importancia de lo espiritual para nosotros? Y como dice Filipenses 4:19, Dios proveerá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, que Dios, que es espíritu, no solamente es creador, es proveedor también. Vemos aquí creación del universo, creación del hombre, pero además de que lo crea, le da capacidades, fuerza, fe, poder, autoridad, todo lo demás. Y por eso Él quiere que nosotros le demos importancia a lo espiritual. 2. Hay un inicio, dijimos, del punto número 1, que hay un inicio espiritual, pero también hay un final espiritual. Amén. Dice Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. Para buenas obras, las cuales preparó desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas, en esas buenas obras. Por eso cuando nos levantamos y decimos que somos cristianos, no nos comportamos de la manera como nosotros creemos que debemos comportarnos, sino conforme a cómo qué, a como dice la Escritura, a como Dios nos ha instruido, a como Dios desea que tú y yo actuemos, pensemos, sintamos en todo nuestro ser, ¿cierto? Y como Él es el iniciador de todas las cosas, también del propósito tuyo y mío, que los planeó desde antes de la fundación del mundo y que es espiritual y quiere que le demos importancia a lo espiritual. Dice en Proverbios 19:21 que Él cumple los propósitos por encima de lo que sea. Amén. Suena duro, pero los propósitos de Dios se cumplen, ¿o no? Y si no, veamos la vida de Jonás. ¿Se cumplen o se cumplen? Y esa sería la oración que debiéramos hacer en la mañana. Cumple tu propósito conmigo para el día de hoy. No quiero hacer mi voluntad, quizás yo pienso, yo planeo, pero vamos a ver que finalmente el que decide es Dios. Jonás 1:1. Dios le dio una instrucción clara a Jonás. Ve a ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella. ¿Y qué hizo Jonás? Versículo 3. Desobedeció. Entonces Jonás se fue en dirección contraria. Tremendo. Pero como dice Proverbios 16:9, Dios endereza el camino para poder cumplir su propósito. Amén. Uno puede planear la vida como quiera. Uno puede hasta desobedecer como hizo Jonás. Pero finalmente quien decide es Dios. Versículo 4. Dios mandó un poderoso viento sobre el mar que se movía sobre la dirección en la que iba Jonás en aquella barca. ¿O no? Podemos huir. Podemos quizás como hacer como el avestruz, meter la cabeza y olvidarnos del mundo entero, querer hacerlo, pero no podemos. Amén.
Jonás era sin ese, consciente, es decir, que conocía, sabía lo que Dios le había dicho, pero también era consciente de que estaba desobedeciendo, ¿cierto? Y como Dios cumple sus propósitos y encamina todo lo que es necesario para que el propósito se cumpla, dice en el versículo 17 del mismo capítulo 1 que Dios preparó un gran pez. Es más, los marineros dijeron: no, espere, no, tranquilo, vamos a mirar a ver qué podemos hacer. Y trataron de hacer lo que querían, pero no pudieron. Y finalmente dice Jonás: no, tranquilos muchachos, yo soy el problema, échenme al agua. Y como dice Salmos 37, 23, Dios guía, Dios ordena, Dios afirma los pasos para que se cumpla su propósito. Y estuvo allí durante 3 días y 3 noches dentro del pez. Capítulo 2 tiene una conversación Dios con Jonás, y allí su corazón, su mente empiezan a ser transformados para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Y como dice Filipenses 1:6, lo que Dios comienza, lo termina, ¿cierto? Lo cumple. Y entonces después Dios ordena que el pez deje a Jonás en la playa. Jonás va diligentemente, a pesar de que eran 3 días de camino, predica. Y como dice la escritura en capítulo 3, versículo 2, Dios vio que los habitantes de Nínive se convirtieron de su mal camino. Es más, Dios se arrepintió del juicio que había hecho sobre ellos. Entonces, ¿sí ven la importancia de lo espiritual? Proverbios 16:3, Dios dará éxito a tus planes cuando ponemos esos planes, esos propósitos, esas metas delante de Dios. Amén. Y para terminar, no solamente hay un inicio espiritual, y por eso es importante lo espiritual, porque hay un final espiritual, pero por último hay una voluntad espiritual. Y vamos a leer para ello Mateo 6:33. ¿Qué dijo Dios? Buscad. ¿Buscad qué? El reino de Dios. Dio una instrucción. Por eso es importante lo espiritual, porque ¿qué es el reino de Dios? Algo espiritual, ¿cierto? Busca el reino de Dios, pero no solamente es una instrucción, es algo prioritario, porque ahí dice las palabras seguidas. ¿Busca qué? Primeramente. O sea, es prioritario por encima de todas las cosas. Busca primeramente, y para buscar primeramente hay que trabajar, esforzarse, orar, buscar palabra, ayunar. ¿Para qué? Para que seamos santos, verdaderos, justos, rectos delante de Dios, donde quiera que estemos, trabajo, estudio, casa, vecinos, demás. Amén. Y mostremos la identidad de Dios, que es la santidad. Dios dijo de Job que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Pero no solamente es una instrucción de parte de Dios. Él desea que nuestro fundamento sea ¿qué? Espiritual. Porque dice en 1 Corintios 3:11 que ¿cuál es nuestro fundamento? Jesucristo. Y Dios quiere que edifiquemos ¿en quién? En Cristo, sobre el principal y único fundamento. Edifiquemos nuestra familia, edifiquemos nuestro trabajo, edifiquemos nuestra economía, edifiquemos nuestra salud, y así hayan pruebas. ¿Qué va a pasar? Cuando diariamente venga la presión del estrés, el caos, la escasez, las deudas, las enfermedades, si estamos edificados sobre Jesucristo, ¿qué va a pasar? Va a venir una recompensa, dice la escritura, que permaneciendo haciendo lo bueno, Dios nos va a bendecir. Y por último, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Dice Efesios 1:4 que fuimos escogidos
y sellados por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Pero 1 Corintios 6, versículo 20 dice que fuimos comprados. Primero escogidos, segundo comprados. Comprados a un precio muy alto, la sangre de Jesucristo. Por eso Dios exige santidad por el sacrificio que hizo Cristo para que nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, fuese ¿qué? Santificado. Y como dice 1 Corintios 6, 19, seamos habitados por el Espíritu Santo, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu habita dentro de nosotros, pero no solamente habita, habla. Dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hay una comunión y una relación, pero también nos guía en nuestros pasos, en nuestras decisiones. Amén. La importancia de lo espiritual, porque hay un inicio espiritual, porque hay un fin espiritual y porque hay una voluntad espiritual, y todo lo que eso se desarrolla. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a darle la importancia a lo espiritual. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tú que eres espíritu, me formaste a mí con un espíritu. Nos pides que le demos importancia a lo espiritual porque es una instrucción, un mandato, y queremos obedecerte. Queremos obedecer tu palabra, de darle la importancia a lo espiritual. Y queremos pedirte perdón porque a veces no lo hacemos, darle la importancia a lo que merece lo espiritual. Y queremos desde hoy que el Espíritu nos recuerde diariamente cuán importante es ir a tu presencia, cuán importante es buscar tu palabra, cuán importante es ayunar, cuán importante es santificarse, cuán importante es vivir en integridad, cuán importante cada día es vivir conforme al modelo que Dios nos ha dado, que es Jesucristo, a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Porque hay un inicio espiritual dado en ti, Señor, porque hay un fin espiritual. Tú eres el final de todas las cosas, tú las concluyes, tú las finalizas. Y queremos que tu santa, perfecta voluntad, que es de los cielos planeada desde antes de la fundación del mundo, se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Santo, para cada día caminar en ese proceso de santificación, porque somos espirituales y algún día estaremos contigo por la eternidad, adorándote y alabándote y exaltándote. Eso es lo que deseamos en nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y quienes nos están viendo por esta transmisión, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy te digo que es la oportunidad. Dile: Jesús, hoy yo entendí que tú eres el creador de todas las cosas, porque estabas con el Padre, porque me creaste a mí, pero quizás hasta el día de hoy no le he dado la importancia a las cosas espirituales como deben ser. Y hoy quiero pedirte perdón. Quiero que tu sangre me lave de pecados. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que tú seas mi Señor y quiero caminar de aquí en adelante en pos de tu voluntad, en pos de tu palabra, en pos de tu propósito. Todos los días de mi vida, mi familia, todo lo que tengo te lo entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.